Mi canal durante 8 años se ha dedicado a la investigación de fenómenos paranormales y en tratar de resolver algunos misterios. A veces nos hemos salido de la temática como en el caso de Bebecito de Moxito, sin embargo y afortunadamente ha sido útil para poder hacer justicia. El caso que les presentaré a continuación no se trata sobre seres sobrenaturales, sino de una realidad que incluso puede ser más perturbadora que los propios fenómenos paranormales. En exclusiva les presentaré una historia que no ha salido a la luz en ningún otro lado. Es la historia de Rubén Molina, un mexicano que descubrió algo demasiado extraño dentro de un balón de fútbol. Mi nombre es Oxlack Castro, sean bienvenidos. Comenzamos. A través de la historia, los mensajes de SOS o auxilio han venido en diversas presentaciones. Quizá la más popular sea la de los náufragos, que han puesto dentro de una botella mensajes de auxilio para que estos sean rescatados. Son extrañas las formas y condiciones en que un misterio sale a la luz. El caso que conoceremos a continuación es uno de esos, que aparecen de forma inesperada. Era marzo del año 2008 cuando Rubén Molina se dispuso a comprar un balón de fútbol en la tienda Walmart de Nogales en Chihuahua. Él junto con amigos en un fin de semana se dispusieron a jugar fútbol. Sin embargo, el gusto les duró poco, ya que poncharían el balón en una de las clásicas cercas de México que contienen vidrios rotos como protección. Lo inesperado fue cuando se dieron cuenta que en la cámara del balón que quedó expuesta había un mensaje con una extraña escritura, la cual no podían entender. ¿Cómo encontraste este mensaje dentro de un balón de fútbol? Sí, mira, la historia fue así. Yo vivo en Parral, Chihuahua, es al sur del estado. Me voy a la universidad a estudiar a Chihuahua Capital. Allá pues compramos un balón para jugar y hacer pues algo de deporte. Como te digo, acá en el norte, no sé si donde tú vivas, se use que en las bardas, en vez de poner alambre de púas o piquitos muy de ahora, muy modernos, antes se usaba poner vidrios rotos en las bardas para que la gente no se brincara a tu patio. Yo no sé por qué la cancha tenía esto, empezamos a jugar y salió un tiro, el balón pega en la barda, rasga con un vidrio y se raja el balón, se poncha. Entonces nos acercamos para recogerlo, para ver si todavía estaba bueno, si ya el tiro estaba ponchado. El balón pues ya estaba desinflándose completamente y nos fijamos porque se rasgó toda la parte de afuera del balón y alcanzamos a ver que por dentro se veía algunos escritos con pluma. Entonces mi amigo lo abre, lo acaba de trozar completamente y en la cámara, el globo del balón, es donde venían los escritos. O sea, no sabíamos qué era en el momento, pero por el tipo de letra pensamos que era algún escrito en letra árabe, algo por allá por aquellas tierras. Entonces le quitamos ya todo el cascarón, aquí le nombramos así la parte de afuera del balón, y dejamos la cámara, la echo yo al carro, se queda, nos vamos de vacaciones, seguimos. Ya al regresar, fue cuando le tomé unas fotografías, pues con un celular pues ya antiguo. Le tomé las fotografías y guardé el globo así pues en mis cosas personales. Yo me devuelvo a donde estaba estudiando, fue cuando yo me decido, ya siguiendo tu canal, siguiendo tus videos de YouTube, de tu Facebook, fue cuando lo comenté como un post que puse ahí, porque pues he visto la forma en que tú investigas, la forma en que tienes personas que te ayudan, siendo una persona pues conocida ampliamente, pues pensé que a lo mejor sería una buena forma de encontrarle solución a esto. Millones de personas alrededor del mundo compran productos diariamente en supermercados sin tener idea ni imaginar siquiera cómo es la producción de cada mercancía. Hace años, se dieron a conocer mensajes de auxilio de trabajadores que son mantenidos en fábricas de Bangladesh y China en condiciones deplorables. Miles de personas en Medio Oriente en este momento están trabajando como esclavos en fábricas de grandes compañías, por lo que, como si se trataran de náufragos, lanzan mensajes de auxilio ocultos en diversos productos.
En el año 2011, un cliente encontró dentro de la bolsa de un pantalón nuevo el siguiente mensaje escrito en chino. Por un largo tiempo, hemos estado produciendo ropa para la exportación. Trabajamos 15 horas al día. Lo que comemos es peor que la comida para cerdos y perros. El trabajo que hacemos es similar al trabajo duro que hacen los caballos y mulas. Pedimos a la comunidad internacional que denuncie a China por este acto inhumano. En el 2014, Rebecca Gallagher descubriría en la etiqueta de un vestido que compró un extraño mensaje que decía: forzado a trabajar jornadas agotadoras. El caso del mensaje dentro del balón me había impactado mucho y sentía la necesidad de saber qué era ese mensaje escrito. Rubén había esperado varios años para descifrar el enigma y creía en que yo podía resolverlo. No podía fallarle. Además, me angustiaba pensar que alguien había lanzado ese mensaje tan escondido y difícil de encontrar con una esperanza. Y ya había ocurrido el milagro de que alguien lo descubriera. Sin duda, no podía esperar más tiempo para saber qué fue lo que aquella persona trataba de decirle al mundo. Por lo que reuní a mi equipo y nos decidimos a resolver este caso. Debo de decir que no fue nada fácil, pero al final pudimos tenerle una respuesta a Rubén Molina. Entonces, lo que buscamos me pareció que era una tipografía de Pakistán, una de tantas, ya que en Pakistán hay bastantes. Y bueno, encontramos, sí, el idioma es Urdu, es una lengua en Pakistán. Y bueno, ya teníamos lo primero, la lengua, y que sabíamos que era de alguna fábrica en Pakistán. Pero efectivamente había que encontrar el significado. Nuestra compañera Andrómeda en Estados Unidos pues encontró a personas que le dijeron pues de qué se trataba. Primero le empezaron a describir algunas líneas, ya que algunas eran borrosas. Entonces encontró primero, bueno, la traducción, todo esto, el documento que me envió ella está en inglés, pero bueno, ya está al español. Y dice así, es la primera vez que vas a escuchar lo que dice tu balón. Dice: oh jardín, sabes, mi amor va a venir. Esa es una línea. Oh jardín, sabes, mi amor va a venir. No tiendas flores, tenderé mi corazón, corazón, corazón. En una parte donde está la fotografía que me enviaste, hasta abajo hay 3 símbolos similares. Exactamente, ahí lo estás checando. Ahí dice corazón, corazón, corazón. Y finalmente dice 3 nombres. En la otra parte que me enviaste dice 3 nombres de mujeres, exacto. Debe de haber algunas otras, no identificamos si había fechas, pero hay 3 nombres de mujeres que dice Safa, Namja y Ramsa. Al tener esto, pues lo siguiente fue identificar pues a qué se refería este texto, y resultó que es una canción una canción de 1993. Esta canción fue utilizada en una película popular en Pakistán de ese año de 1993. Ahora que ya sabemos de qué se trata, te pones a imaginar qué pasó, ¿no? Porque esta persona escribió eso. Pero yo creo que la fuerza del texto está en el nombre de las 3 personas, porque ese es el verdadero sentido del por qué él escribió eso. Y es muy curioso porque ahora que sabes la verdad, ¿qué te imaginas que pasó en esa fábrica y esa persona que habrá escrito eso? Híjole, pues lo primero que se me viene a la mente pues es a lo mejor una persona que se fue fuera buscando trabajo, buscando algo, y pues que extraña a estas personas, no tiene la forma de comunicarse con ellas, y pues igual y no pensando que a través de esto ellas lo iban a ver, pero a lo mejor como algo para sí mismo de que las extraña, de que quisiera, pues no sé, estar con ellas, diciéndoles que su amor va a volver, quizás a lo mejor pensando en que algún día las volvería a ver. Como dices tú, puede ser que sea
sean sus hijas, su esposa. Me gusta esa parte de que a lo mejor es algo dedicado para ellas. A lo mejor alguien que no se puede comunicar por teléfono, por algo, escribió esto para sentirse que estaba haciendo algo por eso. Yo creo que toda esta travesía que ha pasado, finalmente la descubriste tú. Porque suena más lógico y suena exactamente eso, ¿no? Que alguien se fue y que extraña a sus seres queridos y de esa forma lo expresó. Y te lo digo porque, pues bueno, hay algunos, dentro me incluyo, hemos vivido esas experiencias y ahorita que lo dijiste, pues me hizo recordar cosas, ¿no? Yo creo que es eso. Y yo creo que tú lo resolviste. Pues me da un sentimiento encontrado, ¿no? De checar esto y que yo lo haya podido ver a través de ti, que me ayudaste en esto, a través de tu equipo, de poder resolver esto, un sentimiento de alguna persona que por ahí a andar no sabemos dónde, ¿verdad? Y eso, sabes que también es muy bonito porque quizá esa persona en aquella fábrica escribió eso, se tomó el tiempo para escribirlo con una pluma, sin saber que algún día se iba a dar a la luz, que finalmente alguien lo iba a ver y que lo que escribió se reveló, ¿no? Y fíjate qué curioso es que él haga eso y repercuta en ti, en tu vida, estos 6 años de tu vida, teniendo ahí esa cámara de balón y pues finalmente compartiéndonoslo, y ahora pues lo vamos a sacar a la luz. Al final nos resultó ser un mensaje de auxilio de un esclavo dentro de una fábrica de Medio Oriente. Pero sí fue un mensaje liberador para aquel trabajador, que en sus horas laborales pensaba en aquellas mujeres. Esto me conmovió de igual forma. Me recuerda a todos mis hermanos que trabajan en Estados Unidos con el único propósito de darle una vida digna a sus familias. O a todos aquellos que trabajan en fábricas en nuestros diferentes países y que entregan la vida todos los días. Finalmente vamos a sacar esto a la luz y de alguna forma, obviamente por los contactos en Pakistán que tuvimos, transmitirlo de aquel lado. Entonces si alguien reconoce, pues a lo mejor, obviamente sé que hay muchas personas que se llaman igual, pero pues una tercia de mujeres que se llamen igual, con esta historia que espero repercuta tanto aquí en México como en Estados Unidos, en Europa y llegar hasta allá. Que haga este recorrido de regreso, ¿no? Que la botella, el mensaje que él mandó en esa botella al mar, que regrese, que sí llegó al otro lado del mundo y que le regresemos esta respuesta, ¿no? Seguro que sí, ojalá algún día se pudiera saber y conocer la historia de trasfondo que hay detrás. Imagínate hablar con la persona y ver por qué lo hizo, en qué estaba pensando en ese momento, qué condiciones tenía en esa parte, o hacérselo llegar. Imagínate que fuera la esposa y los hijos. Exacto. Las hijas, perdón, y que ellos vieran esto, de a lo mejor si él ya no estuviera o algo así, sería pues algo muy grande. A mí yo me siento muy satisfecho por haberte ayudado y también muy agradecido por habernos compartido esta historia, que la verdad va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias, Sara. Yo también te agradezco tu tiempo. No te conozco como persona, pero a través de tus videos hemos sabido que eres una gran persona, una persona muy trabajadora y que le espera un excelente futuro. Yo te agradezco tu tiempo, a ti y a tu equipo, de checar estas pequeñas cosas que a lo mejor parecen pequeñas, pero para unos o para otros pueden significar mucho. Yo te agradezco mucho por lo que haces, la forma en que te contactas con todas las personas que te seguimos de alguna u otra manera, las cuales estamos relacionadas contigo casi a diario. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu esfuerzo, a ti y a tu equipo, por todo esto. Ya que su mensaje llegó hasta el otro lado del mundo y que ahora lo conocen miles de personas. Este video es la respuesta de regreso por parte de Rubén Molina y de mi parte, deseando que él y su familia sea bendecida.
Ustedes también pueden mandarle un mensaje escribiéndolo en los comentarios de este video. También ayúdame compartiendo esta historia en Twitter con el hashtag mensaje de regreso a Pakistán Oxlack. Hagamos de este hashtag un trending topic, obviamente esperando llegar hasta el otro lado del mundo. Recuerden que si también tienen información sobre este caso o sobre otros casos, pueden enviármelo a mis redes sociales o a mi correo oxlackcastro@gmail.com. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que juntos hacemos todo esto, juntos somos la Legión Oxlack. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por verlo, por compartirlo y por apoyarme en todo. Gracias, hermanos, hasta la próxima. Gente de Veracruz, nos vemos este 14 de mayo allá en Coatzacoalcos en la Expo Misterio. Allá nos vemos, les voy a llevar algunos regalos. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace del evento.